Está Carolina Auxilino, oficial de políticas públicas de UNICEF, en línea con nosotros, vía Zoom. Carolina, Luciano García te saluda desde aquí, desde Neuquén, en AM550 y Canal 24/7. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Gracias por este tiempo. El dato decía en sí es muy preocupante y demás, pero ¿cuál es el recorte que hacen para llegar a este número y a este título, ¿no? De que 2 de cada 3 chicos en Argentina viven debajo de la línea de la pobreza? En este informe que hicimos, nosotros tomamos en cuenta distintas dimensiones de la pobreza. Está todo basado en datos oficiales, en los datos que publica el INDEC, en la encuesta permanente de hogares, pero lo que hacemos es, quizás el dato que más se conoce siempre de pobreza es este 50%, 51,5% Sí, de chicos que viven en lo que se llama pobreza monetaria, ¿no? Es decir, en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y de alimentos. Nosotros lo que estamos haciendo es, además de mirar esa dimensión de la pobreza, sí, mirar otras dimensiones que tienen que ver con el acceso a educación, el acceso a servicios básicos como el agua en los hogares, o vivir en una zona que no sea inundable, que no esté cerca de un basural. Y cuando nosotros vemos una vulneración en ese derecho, una privación en ese derecho, consideramos que también los chicos y chicas están alcanzados por la pobreza. Entonces, este número de 2 de cada 3, que son 8,8 millones de chicos y chicas, se construye a partir de esa mirada, ¿no? De tener en cuenta tanto los que se ven afectados por la pobreza monetaria como los que se ven afectados por estas otras privaciones no monetarias de derechos. Y quizás otro número que también es preocupante tiene que ver con aquellos en los cuales estas dimensiones se dan de manera superpuesta, ¿no? Están a la vez privados por claro. ingresos, es decir, en sus hogares la plata no alcanza, y también tienen alguna vulneración de derechos, como por ejemplo no tienen agua en sus hogares. Cuando se da esta situación de manera combinada, que se llama una pobreza más estructural, o quizás la Sí. pobreza más dura y más difícil de revertir, estamos hablando de aproximadamente 3,7 millones de chicos, un 28%, que se encuentran en esta situación de privaciones simultáneas. Claro, o sea, acá no estamos hablando de un recorte sobre una determinada cantidad de personas ni encuestadas ni demás, sino de datos sobre la totalidad de la población argentina, Carolina. Sí, todos los análisis los hacemos en función de la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC, que nos permite ver datos a nivel nacional y que nos permite ver también algunos perfiles, ¿no? Porque detrás de este número general, de este promedio, siempre se encuentran, ¿no? Y se esconden algunas desigualdades. Cuando uno Claro, ve, según los tipos de hogares, en aquellos hogares donde la persona de referencia que está a cargo de ese hogar es una mujer, los niveles de pobreza aumentan. Cuando tiene menores niveles de educación, o, por ejemplo, cuando vive en barrios populares, ¿no? La situación de la pobreza de los niños y niñas en barrios populares asciende muchísimo y casi el 80% de esos chicos se encuentran en una situación de pobreza por ingresos, por ejemplo, en los barrios populares. claro. Pensaba también, digo, cuando hablamos de pobreza monetaria, hoy en día la inflación en Argentina va a un ritmo difícil de alcanzar para cualquier familia, pero sobre todo para quienes tienen ingresos en el marco de la informalidad. ¿A qué refiere la pobreza monetaria? Digo, ¿a qué marco económico, teniendo en cuenta esto que decías también de los hogares donde hay una sola madre acá, una sola persona a cargo, y en este caso es la madre? Digo, ¿cuál es el parámetro que utilizan? Bueno, la pobreza monetaria, en función de lo que publica el INDEX, se construye a partir de la definición de una canasta básica de bienes y servicios y se toma en cuenta los ingresos de los hogares, ¿no? Quienes superan y pueden acceder a esa canasta se encuentran fuera de la pobreza, quienes no logran alcanzarla están incluidos dentro de la pobreza. Y después hay otra canasta que es quizás de bienes más básicos que tiene que ver con alimentación, ¿no? A partir de la cual se construye la línea de indigencia o la línea de pobreza extrema. Hoy tenemos 13% de los chicos y chicas en que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir esta canasta básica alimentaria. Y como vos bien señalás, hay un problema con los ingresos laborales, ¿no? La mayoría de los chicos pobres, 9 de cada 10 chicos pobres, viven en hogares donde al menos una persona trabaja. O sea, hay pobreza con trabajo. El problema es que en la gran mayoría de los casos, este trabajo es un trabajo informal o precario, que entonces tiene bajos salarios, es Sí, inestable y entonces no alcanza para cubrir esas necesidades de los chicos y de las chicas. Y como bien señalas, hay casos en donde la situación es aún más grave, ¿no? En los casos donde los hogares están liderados por mujeres, los niveles de pobreza monetaria aumentan
Y entonces también ahí son discusiones que se relacionan, ¿no? La discusión sobre el cuidado, sobre cómo generamos también esquemas de cuidado que permitan que las mujeres madres Sí. puedan salir al mercado laboral y puedan acceder a un empleo que les permita salir de la pobreza. Claro, porque también estamos hablando de un contexto de extrema vulnerabilidad, ¿no? Para estos niños y niñas que viven en las condiciones que marcás. Sí, nosotros en esta oportunidad del estudio justamente hicimos, además del análisis de los datos, un análisis cualitativo con una organización comunitaria que tiene presencia en todo el país, que es La Poderosa, donde justamente buscamos ponerle un poco de cara a los números, ¿no? Claro. Poder ver esto, qué significa vivir en pobreza, qué hay detrás del dato. Y recorrimos barrios populares de distintas zonas del país, donde entrevistamos mujeres, vecinos, algunos adolescentes también, referentes de estos barrios, y lo que me parece importante es que en las historias que ellos nos van narrando surgen también otras dimensiones de la pobreza, que no tienen que ver con ingresos, que no tienen que ver también con acceso a servicios básicos o privaciones materiales que sufren todos los días, Sí. sino que también tiene que ver con el impacto emocional y simbólico que significa para un niño y una niña atravesar su infancia en estos contextos de pobreza estructural, ¿no? De pobreza de Sí. generaciones. Y cómo eso también va construyendo un sentido, ¿no? Va construyendo una estigmatización, una sensación de que no hay posibilidades, de que no se sale. Y romper con eso también es parte del trabajo que se tiene que hacer para poder salir de la pobreza. Y qué políticas públicas se pueden llegar a aplicar? Porque pensaba que ayer, por ejemplo, también hubo manifestaciones por el programa Potenciar Trabajo a nivel nacional, que se habla mucho de los planes sociales, que estos programas de trabajo tampoco solucionan el problema económico, porque estamos hablando de 35.000 pesos contra una canasta que está pisando los 100.000. ¿Qué políticas se pueden aplicar para solucionar este problema estructural que tiene la República Argentina? Bueno, los programas de transferencia de ingresos, como los que mencionás, ciertamente contribuyen a mitigar, ¿no? Los niveles de pobreza serían más altos todavía si no tuviéramos estas medidas de protección social, si los chicos no tuvieran la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentaria. Los niveles de pobreza serían más altos, en especial de la pobreza extrema. Evidentemente no alcanzan para sacar a los chicos y a sus hogares de la situación de pobreza, y ahí hay como acciones combinadas que se tienen que dar, ¿no? Para salir de la pobreza, el país tiene que crecer, sabemos que tenemos que crecer económicamente, pero sabemos que con crecimiento solo no alcanza, es crecimiento con redistribución, es crecimiento con políticas que hagan que ese crecimiento les llegue a los chicos y las chicas. Es crecimiento con cuidado, que era un poco lo que hablábamos antes, no vamos a lograr que las mujeres puedan ir al mercado laboral si no generamos esquemas de cuidado que permitan que esos chicos estén en el lugar donde estén bien mirados, donde estén aprendiendo, donde estén jugando, donde estén haciendo cosas propias de la edad, mientras las personas adultas tenemos que salir a trabajar. O sea, necesitamos como una combinación de políticas que además generan un consenso fuerte en la sociedad de que tenemos que invertir en políticas de niñez. Digo, este año cumplimos 40 años del retorno de la democracia. Desde esa época hasta ahora nunca perforamos el piso del 30% de pobreza en niñez. Digo, es un problema que es estructural, es un problema que tiene larga data, pero que no es inevitable. Es un problema que podemos revertir si nos ponemos de acuerdo en que la inversión tiene que estar priorizada en los chicos y las chicas. Bien. ¿Cómo es el trabajo de UNICEF? Todos conocemos UNICEF, a cualquiera que lo nombre lo reconoce, pero quizás no se sabe tanto del trabajo específico que hacen. ¿Cómo es la labor que realizan en Argentina? Bueno, desde UNICEF trabajamos en distintos niveles. Por un lado, generamos este tipo de informes y estos datos para poner un poco este tema en el debate, en el centro de la agenda pública, que se hable de esta situación y poder también llegar a quienes toman las decisiones. Digo, UNICEF es un organismo de cooperación y su rol es apoyar también a los estados en la generación de las políticas que permitan dar respuesta. Entonces, también acercamos esta información a los tomadores de decisión del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales. Trabajamos también con las provincias en la generación de políticas y trabajamos también con quienes están en el día a día en el territorio, ¿no? Este trabajo que hacemos con La Poderosa es parte de una alianza más grande donde también UNICEF apoya en la entrega de alimentos nutritivos en los comedores, a los que asisten muchos de estos chicos de barrios populares, en el fortalecimiento de que puedan contar con espacios de cuidado, por ejemplo, donde jugar y donde estar mientras las madres trabajan. Entonces trabajamos como en esos distintos niveles, desde los estados nacionales y provinciales hasta las organizaciones de sociedad civil, con el mismo objetivo de fondo, que es garantizar que los chicos y chicas puedan ejercer plenamente sus derechos. Eh, co- Siendo una persona involucrada en estos temas, ¿crees que
porque uno viene viendo que parece que cada vez la situación es peor y más compleja. ¿Crees que hay posibilidad de que esto se revierta en el mediano plazo con políticas estructurales? Creo que sí, que no tenemos que caer ante la inevitabilidad del problema, digamos, ¿no? Sí, En pensar que porque es un problema tan complejo, que requiere tantas medidas articuladas, entonces no es erradicable. Los indicadores lo que muestran, por ejemplo, en el caso de la pobreza multidimensional o la pobreza está ligada a dimensiones no monetarias, es que viene bajando. Podríamos discutir sobre la velocidad de este descenso y qué se puede hacer para acelerarlo, y la pobreza monetaria está muy ligada a las cuestiones de la macroeconomía. Por eso, si no logramos estabilizar los precios, claro. mejorar los ingresos, digamos, no vamos a poder revertir eso. Es posible, pero creo que tenemos que aprovechar, además, estando en un año electoral, en poner este tema en la agenda, porque sin consensos que vayan más allá de las gestiones de gobierno, que sean consensos realmente de Estado, va a ser mucho más difícil. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo. Muy amable. No, al contrario, y gracias a ustedes también por ayudarnos a poner este tema en la agenda. Un placer, un saludo.